Saludos a todos. En este video les explicaré a grandes rasgos una aplicación para Android desarrollada en el Android Studio, la cual nos sirve para llevar una- un registro de multas, y este registro será manejado por medio de una base de datos de tipo SQL Elite. Como el proyecto ya lo tengo hecho, solo me dedicaré a explicarlo. En la descripción se encuentra el link del proyecto. Tenemos nuestro activity principal, de, el cual se llama main, que consta de un texto y de dos botones. Los botones, en cada botón, en la acción existe un método. En el caso de crear sería add crear, y en el caso de consultar sería vete consultar. Estos métodos los creamos en la clase del main, pero de tipo Java. Sería main activity.java, que lo tenemos acá, Java, example, el nombre de su, de su usuario. Y acá tenemos la clase main activity. En esta clase es en donde vamos a crear nuestros métodos para luego poder crearlos dentro de del clip del evento de la actividad. En el método addCrear, lo único que tenemos que hacer es crear un objeto de tipo intent, y este objeto instanciarlo hacia la nueva actividad a la que queremos ir, que en este caso sería, en el caso de addCrear, nos iríamos a una activity que se llama crear multa. En el caso de consultar, el activity al que nos vamos sería consultar, que los veremos más adelante. Bueno, siguiendo con la explicación, para manejar la base de datos de tipo SQL Lite, creamos una clase de tipo Java en, el, en esta ruta, ¿no? Java class de nombre, yo le puse base helper, pero ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. Esa clase nos servirá para manejar una base de datos de tipo SQLite. Entonces extendemos hacia otra clase interna de Android Studio, la cual nos sirve para manejar ese tipo de base de datos. Y ahora, a continuación, lo que haremos es crear una variable de tipo string con el nombre de la base de datos que nosotros creamos, una variable de tipo int con la versión de, de nuestra base de datos. Esto lo creamos un método. Ahora en el constructor creamos un método de super, el cual nos creará la base de datos, y en caso de existir ya una base de datos nos crea y nos cambiaría de versión. Ahora los métodos que reescribiremos para poder manejar nuestras bases de datos sería onCreate, que, como se dan cuenta, tiene una base de datos de tipo SQL como parámetro. Entonces, a esta base de datos que le mandamos como parámetro, le mandamos una, bueno, a esta base de datos le mandamos una consulta, que sería con este método except SQL, y acá iría la consulta, que nosotros le mandamos una variable de tipo string que creamos en otra clase, una clase que se llama conexión, la cual explicaré a continuación.
Creamos nuestra clase de conexión de tipo Java como creamos la base de helper. Le asignamos unas variables de tipo string que serán nuestros atributos, serán los atributos que llevará nuestra, nuestro objeto de tipo multa, que en este caso sería la base, el nombre de la tabla que será multas. La tabla tendrá un campo que será ID, placa, marca, color, modelo, monto y descripción. Estas variables las guardamos para utilizarlas después cuando creamos la variable de tipo string, crear tabla, que mandamos a llamar acá. Entonces con esta variable ya creamos la tabla eh, en esta sentencia SQL. Sería fácil porque es pura sintaxis de SQL, create table, el nombre de la tabla, ID, el campo ID, integer, que será nuestra llave primaria, será autoincremental. También tendrá un campo llamado placa de tipo texto, no será nulo, marca tipo texto, no será nulo, color también de tipo texto, nulo, modelo tipo texto, no nulo, monto, que sería de tipo entero, nosotros lo declaramos acá, pero solo como tipo string, pero es para manejarlo, esto es para manejarlo dentro de Android, y esto es ya para crear nuestra tabla, eh, que sería el monto de tipo entero, no nulo, la causa de la multa, tipo texto, no nulo. Creamos un objeto privado de la clase base helper y un objeto de, de tipo base de datos privado. En el constructor de nuestra clase conexión le agregamos un parámetro de tipo context, y este parámetro que le agregamos será el que irá dentro de nuestra base helper del objeto que acabamos de crear, y la base será igual a cuando mandamos a llamar este objeto. Entonces desde acá mandamos a llamar este objeto vuelve a llamar a este objeto, entonces se hace como que un ciclo al momento de mandar a llamar este, este método. Le agregamos también un método para insertar, que los parámetros serán los datos que nosotros le vayamos a agregar, que sería placa, marca, color, modelo, monto y causa. ID no, porque como lo declaramos autoincremental, se irá incrementando por sí solo. Una variable booleana que se llamará bandera, declarada en falso, y dentro del try catch, declaramos un try, un catch, dentro del try eh, mandamos una sentencia, una consulta SQL de insertar insert into multas en la tabla que acabamos de crear, que se llama multa. Insertó multas, placa en los campos placa, marca, color, modelo, monto y descripción. Campo de vino porque se irá incrementando, y vamos a evaluar la variable placa que le mandamos como parámetro, la variable marca, color, modelo, monto y causa. Ya con eso estaríamos insertando una multa dentro de nuestra base de datos SQL Elite. Convertimos en verdadera el valor de nuestra variable bandera, retornamos la bandera, y entonces ya estaría nuestro método de insertar. Si no se logra insertar, si no se inserta correctamente, la bandera seguirá siendo falsa y se retornará, y ya veremos por qué nos servirá esto. Luego declaramos un método de tipo cursor que se llamará buscar datos con un string de entrada, que este método nos servirá para crear el método de buscar que vimos en el main, que lleva el botón consultar. Entonces, buscar, le agregamos un parámetro que será la placa, creamos un arreglo de string con los campos que queremos que nos retorne, que este sería ID, marca, color, modelo, monto y causa. Y le agregamos este método a nuestra base de datos, que en el nombre de la tabla
nos retorne esto si el campo placa es igual a la variable que le estamos mandando como parámetro. Eso es lo que nos indica esto. Es un where que cuando la placa sea igual a este parámetro, placa. Entonces, creamos un nuevo string con la placa y será nulo. Nulo, nulo. Si quisieran, podrían buscar documentación sobre los distintos métodos que nos ofrece la clase SQLite para manejar bases de datos. En este caso usamos el query. Saludos a todos. En este video les explicaré a grandes rasgos una aplicación para Android desarrollada en el Android Studio, la cual nos sirve para llevar una, un registro de multas, y este registro será manejado por medio de una base de datos de tipo SQLite. Como el proyecto ya lo tengo hecho, solo me dedicaré a explicarlo. En la descripción se encuentra el link del proyecto. Tenemos nuestro activity principal, el cual se llama main, que consta de un texto y de dos botones. Los botones, en cada botón, en la acción existe un método. En el caso de crear sería add-crear, y en el caso de consultar sería vete-consultar. Estos métodos los creamos en la clase del main, pero de tipo Java. Sería main activity.java, que lo tenemos acá, Java, example, el nombre de su usuario. Y acá tenemos la clase main activity. En esta clase es en donde vamos a crear nuestros métodos para luego poder crearlos dentro de del clip del evento de la actividad. En el método add-crear, lo único que tenemos que hacer es crear un objeto de tipo intent, y este objeto instanciarlo hacia la nueva actividad a la que queremos ir, que en este caso sería, en el caso de crear, nos iríamos a una activity que se llama crear multa. En el caso de consultar, el activity al que nos vamos sería consultar, que lo veremos más adelante. Regresando a lo que estábamos haciendo, ahora vamos a analizar eh, el activity que mandamos a llamar en nuestra actividad principal por medio del método vete-crear. Ya lo habíamos explicado antes, que sería crear multa. Sería esta, donde tendría los atributos que le vamos a agregar a nuestra tabla, los campos que le vamos a agregar. Sería la placa, marca, color, modelo, monto y la causa. Llenamos esos campos, y dependiendo si queremos agregar o limpiar, el botón agregar tendrá un método que se llamará insertar, y el botón limpiar un método que se llamará limpiar. Estos métodos los creamos en nuestra clase de tipo Java de esta actividad, que sería crear multa. Acá. Declaramos nuestras variables, las variables de texto, para luego poder obtener los valores que ingresamos, y así guardarlos en las variables y poderlos mandar como una consulta al SQLite. También se creará un objeto de tipo media player, que el cual solo nos reproducirá un sonido cuando estemos solo en esta actividad. Esto es lo que nos reproducirá ese sonido, este objeto.
de tipo MediaPlayer. En el método onCreate de esta actividad, vamos a crear a igualar los valores de nuestras variables que declaramos arriba. Eso es lo que les decía, que tomamos el valor que tenemos en nuestra variable y ese valor sería este. Y nuestro objeto que creamos tipo MediaPlayer sería igual a MediaPlayer.create este mismo .raw sonido. Para agregarle el sonido nos venimos a res, a nuestra carpeta res, crear nuevo directorio y le agregamos el nombre que quisiéramos, en este caso raw. Nos creará un directorio llamado raw. Le damos, cliqueamos derecho sobre él y Show in Explorer. Nos abrirá la ubicación del objeto de la carpeta. La abrimos y dentro de esta carpeta le agregamos el archivo .mp3 que queremos reproducir. En este caso sería sonido. Actualizamos y ya nos aparecerá acá el archivo. Este archivo será el que mandaremos cuando creemos nuestro objeto de tipo MediaPlayer. Sonido. Le decimos que se reproduzca el objeto con red.start. Ahora bien, sobreescribiremos tres métodos de esta clase del tipo MediaPlayer, ya que si nosotros corremos nuestra aplicación ahora, el sonido sí nos reproducirá, pero al salirnos de esta actividad y regresarnos a la actividad principal no tendría que seguir sonando, pero seguirá sonando. Entonces, para impedir eso, vamos a sobreescribir los siguientes métodos. El método onDestroy, que lo que hace que es nos detiene toda la reproducción y nos indica que este onDestroy es cuando nosotros salimos de la aplicación o nos salimos de la actividad. Entonces, si está reproduciendo, nos dice que pare y que se actualice. Entonces, acá estamos diciendo que cuando salgamos de esta actividad, si está reproduciéndose, vamos a parar y a salirnos. Eso significa el onDestroy. Y nos enviará un mensaje de que ha sido ejecutado el método onDestroy. OnDestroy. También sobreescribiremos el método onResume, que lo que hace es ponernos pausa si no hemos salido totalmente de la aplicación y si solo hemos pulsado el botón de retroceso y no el de menú, nos pondrá en pausa. Si estaba en pausa, luego lo volverá a reproducir. Y el método onPausa, que nos pone en pausa nuestro, nuestro sonido. También acá está el método que les hablaba para limpiar que tenemos en el botón limpiar, que sería limpiar. Lo que hacemos es que limpiamos todos los textos que, que creamos anteriormente. Los limpiamos y en el método insertar este de parámetros view para que sea visible, para que lo podamos variables, marca las variables que serían los atributos que vamos a agregar. Estas variables les agregamos el valor que van a tener cada uno de estos elementos de tipo texto. Entonces con this.placa.getText.toString creamos un objeto de la clase conexión en donde teníamos el método el query de insertar. Ahora, si insertar nos devuelve un valor verdadero,
es porque se ha insertado. Nos enviará un mensaje de que la multa ha sido creada. De lo contrario, la multa, que no se ejecutó esto, que se retornará un valor falso. La multa estará pendiente de procesar. Bueno, siguiendo con la explicación, para manejar la base de datos de tipo SQL Lite, creamos una clase de tipo Java en, el, en esta ruta, ¿no? Java class de nombre, yo le puse base helper, pero ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. Esa clase nos servirá para manejar una base de datos de tipo SQLite. Entonces extendemos hacia otra clase interna de Android Studio, la cual nos sirve para manejar ese tipo de base de datos. Y ahora a continuación lo que haremos es crear una variable de tipo string con el nombre de la base de datos que nosotros creamos, una variable de tipo int con la versión de, de nuestra base de datos. Esto lo creamos un método. Ahora en el constructor creamos un método de super, el cual nos creará la base de datos, y en caso de existir ya una base de datos nos crea y nos cambiaría de versión. Ahora los métodos que reescribiremos para poder Los métodos que reescribiremos para poder manejar nuestras bases de datos sería onCreate, que como se dan cuenta tiene una base de datos de tipo SQL como parámetro. Entonces, a esta base de datos que le mandamos como parámetro, le mandamos bueno, a esta base de datos le mandamos una consulta, que sería con este método except SQL, y acá iría la consulta, que nosotros le mandamos una variable de tipo string que creamos en otra clase, una clase que se llama conexión, la cual explicaré a continuación. Creamos nuestra clase de conexión de tipo Java como creamos la base helper. Le asignamos unas variables de tipo string que serán serán los atributos que llevará nuestra, nuestro objeto de tipo multa, que en este caso sería la base, el nombre de la tabla, que será multas. La tabla tendrá un campo que será ID, placa, marca, color, modelo, monto y descripción. Estas variables las guardamos para utilizarlas después cuando creamos la variable de tipo string, crear tabla, que mandamos a llamar acá. Entonces con esta variable ya creamos la tabla eh, en esta sentencia SQL. Sería fácil porque es pura sintaxis de SQL: create table, el nombre de la tabla, ID, el campo ID, integer, que será nuestra llave primaria, será autoincremental. También tendrá un campo llamado placa de tipo texto, no será nulo, marca tipo texto, no será nulo, color también de tipo texto, nulo, modelo tipo texto, nulo, monto, que sería de tipo entero, nosotros lo declaramos acá, pero solo como tipo string, pero esto es para manejarlo dentro de Android, y esto es ya para crear nuestra tabla, eh, que sería el monto de tipo entero no nulo, la causa de la multa tipo texto no nulo. Creamos un objeto privado de la clase base helper y un objeto de, de tipo base de datos privado. En el constructor de nuestra clase conexión le agregamos un parámetro de tipo context, y este parámetro que le agregamos será el que irá dentro de nuestra base helper del objeto que acabamos de crear.
y la base será igual a cuando mandamos a llamar este objeto. Entonces desde acá mandamos a llamar a este objeto vuelve a llamar a este objeto, entonces se hace como que un ciclo al momento de mandar a llamar este, este método. Le agregamos también un método para insertar que los parámetros serán los datos que nosotros le vayamos a agregar, que sería placa, marca, color, modelo, monto y causa. ID no, porque como lo declaramos autoincremental, se irá incrementando por sí solo. Una variable booleana que se llamará bandera, declarada en falso, y dentro del try catch, declaramos un try y un catch, dentro del try eh, mandamos una sentencia, una consulta SQL de insertar insert into multas en la tabla que acabamos de crear, que se llama multas. Insertó multas, placa en los campos placa, marca, color, modelo, monto y descripción. Campo adivino porque se irá incrementando y vamos a evaluar la variable placa que le mandamos como parámetro, la variable marca, color, modelo, monto y causa. Ya con eso estaríamos insertando una multa dentro de nuestra base de datos SQL Elite. Convertimos en verdadera el valor de nuestra variable bandera, retornamos la bandera y entonces ya estaría nuestro método de insertar. Si no se logra insertar, si no se inserta correctamente, la bandera seguirá siendo falsa y se retornará y ya veremos por qué nos servirá esto. Luego declaramos un método de tipo cursor que se llamará buscar datos con un string de entrada que este método nos servirá para crear el método de buscar que vimos en el main que lleva el botón consultar. Entonces buscar, le agregamos un parámetro que será la placa, creamos un arreglo de string con los campos que queremos que nos retorne, que ese sería ID, marca, color, modelo, monto y causa. Y nos retorna, y le agregamos este método a nuestra base de datos que en el nombre de la tabla nos retorne esto si el campo placa es igual a la variable que le estamos mandando como parámetro. Eso es lo que nos indica esto. Es un where que cuando la placa sea igual a este parámetro, placa, entonces creamos un nuevo string con la placa y será nulo. Nulo, nulo. Si quisieran, podrían buscar documentación sobre los distintos métodos que nos ofrece la clase SQLite para manejar bases de datos. En este caso usamos el query. Saludos a todos. En este video les explicaré a grandes rasgos una aplicación para Android desarrollada en el Android Studio, la cual nos sirve para llevar una, un registro de multas y este registro será manejado por medio de una base de datos de tipo SQL Elite. Como el proyecto ya lo tengo hecho, solo me dedicaré a explicarlo. En la descripción se encuentra el link del proyecto. Tenemos nuestro activity principal de, el cual se llama main, que consta de un texto y de dos botones. Los botones, en cada botón, en la acción existe un método. En el caso de crear sería add crear y en el caso de consultar sería vete consultar. Estos métodos los creamos en la clase del main, pero de tipo Java. Sería main activity.
Java, que lo tenemos acá, Java, example, el nombre de su, de su usuario. Y acá tenemos la clase main activity. En esta clase es en donde vamos a crear nuestros métodos para luego poder crearlos dentro de del clip, del evento de la actividad. En el método addCrear, lo único que tenemos que hacer es crear un objeto de tipo intent y este objeto instanciarlo hacia la nueva actividad a la que queremos ir, que en este caso sería, en el caso de crear, nos iríamos a una activity que se llama crear multa. En el caso de consultar, el activity al que nos vamos sería consultar, que lo veremos más adelante.